¿Qué tal? Estamos de regreso en este programa especial rumbo al primer debate para los aspirantes a la alcaldía de Álvaro Obregón. Y para ello me acompaña en el estudio Guillermo Torres Quirós, él es politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que esté con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Estamos encantados de tenerte aquí, Guillermo, y bueno, me gustaría que para abrir boca de esta entrevista, pues me dieras tu punto de vista con respecto a cuál crees que vaya a ser pues la temática que se va a desarrollar. Ya sabemos que se abordarán dos temas principalmente, pero digamos, ¿cuál crees tú que vaya a ser el ambiente de este primer debate? Pues mira, vamos a encontrar algo de lo que se ha dado un poco en el proceso electoral local. Vamos a encontrar, sin lugar a dudas, emociones por parte de algunos de los candidatos. Habrá algunos reclamos sobre cómo han actuado en sus cargos o en sus participaciones políticas, pero creo que el tema principal será sin lugar a dudas el tema de la seguridad pública, que es un tema muy delicado, que tiene mucha sensibilidad en los habitantes de Álvaro Obregón, y también habría que recordar, hay otros temas que van de forma indirecta conectados con este tema de la seguridad pública, ¿no? Por un lado, estamos viendo este problema de los asentamientos urbanos. Hay que recordar esa gran diferencia de clases sociales que se da por un lado con esta parte de las barrancas, en las cuales encontramos lugares de mucha pobreza, encontramos también una fuerte presencia de la clase media y encontramos zonas de un alto poder adquisitivo. Esto de alguna manera le da un ingrediente muy particular a lo que se vive en el día a día. Esta dinámica poblacional que se ve acrecentada con momentos o lugares, avenidas donde hay mucho tráfico, donde encontramos de repente lugares donde hay una dinámica, yo diría, de una violencia extrema, e incluso podemos hablar de encontrar desintegración familiar, núcleos de violencia muy bien ubicados. Entonces esto le da a la delegación una problemática muy particular que no se da en otras demarcaciones, en otras de las futuras alcaldías. Esta delegación actualmente está gobernada por el PRD. Y bueno, seguramente hoy tendremos la representación de ese partido, me imagino que con la coalición. Correcto. ¿Cuál crees que vaya a ser la actitud que tomarán ellos con respecto al actual gobierno? Quiero pensar que se les cuestionará. Claro, sin lugar a dudas van a ser ahora sí que el actor que más va a ser más golpeado en este proceso, en este debate. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos hablando de 15 años ininterrumpidos gobernados por el PRD. La primera vez que hubo elección de jefes delegacionales la ganó el Partido Acción Nacional, pero digamos que han sido 15 años de no solamente el mismo partido, sino el mismo grupo político, que eso le da un ingrediente particular. El candidato de este partido, de este frente, Amílcar Ganado, viene de la administración que está concluyendo. Fue su director de desarrollo humano. Sin lugar a dudas va a tener cuestionamientos, va a ser pues señalado, y también creo que él va a tener la oportunidad también de mostrar la capacidad de las acciones que han hecho como administración. Toda administración pública tendrá aciertos y errores y tendrá una oportunidad para de alguna manera desarrollar y mostrar cómo se ha desarrollado, cómo se ha proyectado su administración, la administración en la que él ha trabajado. La delegación Álvaro Obregón tiene uno de los principales problemas de desarrollo urbano desmedido en la Ciudad de México. Basta transitar por alguna de las avenidas de esta actual delegación, próximamente alcaldía, y hay cualquier cantidad de edificios en construcción. Cuando hay problemáticas de agua, aunque hace un momento daba yo el dato de que el 90 y tantos por ciento, cerca del 100% de la gente tiene agua entubada, pero bueno, una cosa es que estén las instalaciones y otra cosa es que haya agua. ¿Crees que sucederá en este debate algunas propuestas al respecto de solucionar este tipo de problemática? Sí, es otro tema que será de alguna manera mencionado. Hay que recordar que el río Magdalena pasa también en algún momento por la demarcación, y hay algunos puntos importantes, algunos pequeños pulmones ecológicos en la zona. Esto pues muestra de alguna manera una preocupación, que es una preocupación de toda la ciudad y que obviamente tendrán los habitantes de la alcaldía de Álvaro Obregón, de saber si se piensa desarrollar algo en beneficio del medio ambiente, que es el que les afecta directamente. Hay partes de la delegación donde encontramos una zona urbana con mucha población, en el cual faltan estos pulmones, pero encontramos otros en los que, si se da un buen trabajo,
un buen tratamiento, todavía estamos a salvo de que pueda pasar a cuestiones peores. Entonces, sí, efectivamente, creo que es un tema que debe ser tocado. Si no se toca, va a mostrar la poca sensibilidad que pueden llegar a tener el futuro alcalde de la demarcación. La delegación Álvaro Obregón ronda cerca del 1,000,000 de habitantes y los problemas de vialidad son tremendos, como en prácticamente la mayor parte de esta capital. Sin embargo, una de las propuestas del gobierno actual fue que se daría solución prioritaria a esa problemática y creo que no lo hemos visto. Quiero pensar que también hoy tendrían que salir cuestionamientos y propuestas alrededor de esto. Sí, es un tema que es también muy sensible porque se afecta al ciudadano en el día a día, ¿no? Aquel ciudadano que se queda por salir de su colonia un buen tiempo, que se queda minutos atorado e incluso puede llegar a convertirse en una hora. Sabemos que hay las famosas horas pico en las que se complica. Hay que también tomar en cuenta que Obregón no tiene una gran cantidad de medios de transporte como sí hay en otras partes de la ciudad. No cuenta con muchas estaciones del metro, no cuenta con una línea directa del Metrobús, no cuenta con líneas de transporte claras. Tiene, eso sí, una terminal importante que es Observatorio, que de alguna manera de ahí se sale hacia el poniente y principalmente hacia Toluca. Tendría que haber de alguna manera posturas y propuestas muy concretas de qué es lo que se puede hacer en estas zonas delicadas, que incluso no es tanto responsabilidad de la alcaldía, habría que mencionar que efectivamente es una función del gobierno central, pero sí puede darse por parte de los futuros o el futuro alcalde medidas que sí están en sus manos. Y a veces parte del tráfico es porque no hay movilidad en la entrada de una escuela, de repente se hace el tráfico porque los padres de familia a lo mejor hacen complicado la entrada de la escuela, porque de repente una cosa que sí es responsabilidad, los camiones de basura están en las horas de principal tráfico, habría que recorrer horarios. Vamos, se pueden hacer algunas medidas que podrían verse secundarias, pero que tendrían una gran repercusión en el día a día. Bien, Guillermo, me parece que hay mucho más que hablar al respecto de esto. Me gustaría que al regreso del corte continuáramos con el tema de la movilidad, que me parece un tema prioritario dentro de este debate. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con este programa especial. Continuamos en Elecciones 2018 rumbo al primer debate por la alcaldía de Álvaro Obregón. Regresamos.